entonces, ahora sí, ¿quién es Salomón Chertorivsky? Mira, yo soy esposo de Yona, papá de Sofía y de Victoria, y soy un servidor público con más de 25 años trabajando por mi país y por mi ciudad. Un servidor público que le gusta hacer política pública basada en evidencia, hacerla bien y dar resultados. Y además le voy al Necaxa y me gustan mucho las hamburguesas. ¿Por qué quieres gobernar la Ciudad de México? Primero porque amo esta ciudad con toda mi alma y la conozco perfectamente. Conozco todas sus esquinas, todas sus colonias y desde hace mucho tiempo la he estudiado a profundidad. Me parece que entenderla y comprenderla, vivirla con intensidad, porque aquí nací, aquí crecí, aquí me desarrollé, aquí trabajé, aquí trabajo, te lleva a que si la amas tanto, te das cuenta de todo lo que nos falta. Y a mí en lo particular me genera un profundísimo dolor todo lo que ya hemos normalizado y todo lo que tenemos que corregir. He estudiado lo que se tiene que hacer, como decía, lo tengo publicado en este libro que presenté en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con los 12 problemas más importantes que tiene la ciudad y lo que se tiene que hacer para solucionarlo. Sé cómo hacerlo, sé con quiénes hacerlo y por eso no tengo duda que soy quien puede manejar el barco en épocas de tormenta para llevar a la ciudad a ser una mejor ciudad que la que tenemos. Nos comentas que son 12 puntos estratégicos los que aquejan en la Ciudad de México. ¿Nos puedes hablar un poco de ellos? Claro que sí. Son 12 los que yo veo como las problemáticas más apremiantes. Es decir, a donde le tienes que entrar de lleno inmediatamente. El primero, sin la menor duda, es la crisis de agua que tenemos. Es histórica y es un tema en donde durante décadas, por lo menos 30 años, hemos dejado de invertir y hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer para poder tener agua en las siguientes generaciones. Simplemente en esta ciudad estamos sacando todos los días mucho más agua del acuífero de la que reinyectamos. Es una ciudad en la que si seguimos a este rumbo, en el rumbo que estamos, no vamos a tener posibilidades de solución, sino vamos a tener que ver hacia dónde nos mudamos. Tu generación, Roxana, se va a tener que mudar a otra ciudad porque no va a haber agua. Le tenemos que entrar de lleno, con decisión. Son cosas además que muchos gobiernos no le han querido entrar porque pues, el agua no se ve. Es más sexy inaugurar un segundo piso y cortar el listón o abrir una nueva línea del metro aunque se te caiga en 6 años para que yo sea el que la inaugure. No. El tema del agua requiere tiempo, pasa y trasciende un sexenio y requiere mucho dinero. Sé lo que se tiene que hacer para que podamos tener agua en la siguiente generación. El tema de la seguridad es un tema que nos agobia. En esta ciudad perdimos la paz. Salir a la calle, pues en todas las circunstancias, con mayor o menor grado, dependiendo en la colonia, dependiendo en dónde te encuentres y a la hora que te encuentres, da miedo. 8 de cada 10 mujeres solas salen con miedo a la calle. 7 de cada 10 papás nos sentimos con preocupación cuando nuestras hijas o nuestros hijos están solos en la calle. Eso no es normal y eso no es la ciudad que puede ser. Necesitamos recuperar la paz, necesitamos hablar de una verdadera policía que esté capacitada, que esté bien pagada, que esté bien equipada para poder mantener el orden, que tengan las capacidades y las funciones para poder recibir denuncias, iniciar investigaciones, y necesitamos cambiar la política criminal para poder recuperar la paz. Necesitamos mejor movilidad.
Y para hablar de movilidad, centralmente tenemos que hablar dónde se vive y dónde se trabaja. Porque en esta ciudad no hacemos vivienda, simplemente expulsamos, sobre todo a las personas más jóvenes, a vivir en la lejanía periférica. Una persona con su primer trabajo, joven, que decide independizarse de su casa, casarse o divorciarse, es imposible, ya no digamos comprar. Rentar una vivienda en esta ciudad es carísimo. Bueno, si no pensamos en dónde vives y en dónde trabajas, no vamos a resolver el problema de movilidad. Entonces tenemos que armar un verdadero plan transparente, sin corruptelas, que nos permita tener vivienda vertical, compacta, en las zonas centrales de nuestra ciudad. En paralelo, para la movilidad, sí tenemos que hablar de las diferentes formas de moverse. Tenemos que hablar desde la caminabilidad, el peatón, tenemos que hablar del ciclista y tenemos que hablar del transporte público. Y para ello tenemos que hablar de metro. Necesitamos un metro con buen mantenimiento, necesitamos que algunas de las líneas del metro se extiendan a otros espacios, necesitamos construir nuevas líneas del metro y ahí sé lo que se tiene que hacer también, sé cómo hacerlo, sé cómo financiarlo. Tenemos que hablar de la violencia y las desigualdades contra las mujeres, tenemos que hablar del deterioro del sistema de salud y cómo vamos a tener una ciudad que sí sea saludable. Tenemos que hablar de nuestro sistema de educación y cómo las y los niños van a poder tener un futuro mejor. Tenemos que hablar de medio ambiente. Todos los días en esta ciudad se mueren 39 personas por el aire que estamos respirando. Esto no es normal. Necesitamos modificar nuestra relación con aquellas cosas que generan el que tengamos un aire tan cochino que estamos respirando. En fin, hay 12 temas, de esos 12 temas hay soluciones, pero necesitamos a alguien serio que sepa lo que se tiene que hacer y claramente mis contrincantes no lo saben. Claro, podríamos hacer énfasis, bueno, el tema del agua creo que es lo que ahorita ha llamado mucho la atención de los, no tanto de los, de los capitalinos y de los mexicanos en general, ¿no? Es preocupante, como bien lo decías, ver que el sistema Cutzamala cada vez está más seco. Entonces, ¿cuáles son tus propuestas respecto al agua, ¿no? Veíamos un poco que hablabas de restablecer como la infraestructura. ¿Hay más propuestas sobre este tema? Mira, presenté mi propuesta completa y el debate del domingo, el primer tema será hablar de agua. Entonces, pues, como lo he hecho público, pues no tengo preocupación en platicarlo. Igual ya me copian, siempre me copian las propuestas, cosa que está muy bien porque están publicadas además. Uno, en efecto, necesitamos reconstruir toda nuestra red de tubería. El Cutzamala está en sus niveles más bajos, del acuífero sacamos mucho más agua de la que reinyectamos, pero ya que entra al sistema, o sea, de traerla tan lejos y tan caro, de sacarla y estar sobreexplotando el acuífero, ya la que sacamos nos estamos desperdiciando cerca de la mitad. Y estos son por las fugas, y no es nada más la fuga superficial que vemos en el camellón, es la fuga que no vemos, es lo que está en el subsuelo, es toda esa tubería que se rompió en sismos, en hundimientos, o bien tubo tan viejo en donde hay zonas de la ciudad enormes por donde el agua circula por lo que solía ser el tubo, es decir, circula por el lodo. Imagínate lo que eso significa en el emblandecimiento del suelo en una ciudad sísmica. Entonces tenemos un problema seriosísimo, eso le tenemos que entrar, lo he dicho muchas veces, en un sexenio podemos tener al 80% de las fugas reparadas para que llegue el agua a las casas con la presión suficiente. Ese es un punto fundamental. Segundo, necesitamos reforestar el sur de la ciudad. El 60% de la recarga del acuífero se da en el bosque de agua, en Tlalpan, Tláhuac, Milpalta, Xochimilco.
necesitamos ahí generar el programa de pago por servicios ambientales más ambicioso para que quienes ahí habitan se dediquen a cuidar el bosque que nos da agua y nos da el aire además. Entonces esa pieza es fundamental. Necesitamos reutilizar el agua, plantas de tratamiento y plantas potabilizadoras en toda la ciudad. Necesitamos limpiar ríos y lagos y agua superficial que esté en la ciudad y a los alrededores. Hoy el único río vivo es el río Magdalena, pero tenemos agua superficial alrededor de la ciudad, pequeñas presas, pequeños estanques que necesitamos limpiarla porque ese es el agua que además irriga a realimentar también, junto con el bosque de agua, el acuífero. Necesitamos un fondo de agua para el largo plazo, un fondo que gestione el recurso que se necesita para el agua, que tiene que estar financiado. Son 250,000 millones de pesos en 20 años lo que necesitamos y lo tenemos que tomar con esa seriedad. Y necesitamos una nueva cultura del agua. Es decir, necesitamos nosotros poner nuestra parte. No todo es que el gobierno lleve el agua, sino es también nosotros esa agua que llega, cómo la utilizamos. Y por ejemplo, bueno, en parte las empresas, ¿no? De pronto también tienen como esta captación de agua, que sabemos que, bueno, que tienen como, captan mucha agua o se llevan mucha agua y de pronto pues justo los capitalinos o los ciudadanos en general no tienen el agua, ¿no? Entonces también tendría que haber como un convenio con las empresas. Fíjate que ahí depende y hay muchas cosas que hacer, pero en uso industrial no se nos va gran parte del agua. Sí, las empresas tienen que estar obligadas a tener sus propias plantas de tratamiento, potabilización, sí tienen que reusar agua y sí tienen que tener tarifas mucho más altas que los que tiene el uso doméstico. Hoy el agua para las empresas está muy subsidiada. Entonces las empresas productivas tienen que pagar por el agua que usen en esta ciudad y eso también los llevará a cuidar y ahorrar el agua. Sí le tenemos que entrar al conjunto. En el tema de salud, fuiste la cabeza del Seguro Popular y bueno, el Seguro Popular desapareció y cambió a IMSS Bienestar. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a ese tema? ¿Crees que estaba funcionando mejor el Seguro Popular? ¿Crees que el IMSS Bienestar va a funcionar? ¿Qué cambios tendría que haber en el sistema de salud? Tú habías propuesto, me parece que en el primer debate, esta parte de ir desde la prevención, ¿no? Pero ¿cómo estaría? Sí, me das en mi mero mole, porque en efecto fui la cabeza del Seguro Popular y fui secretario de Salud de México y tenemos un desastre. Han destruido el sistema, con prejuicios, sin ningún análisis, destruyeron el Seguro Popular e inventaron una cosa que era el INSABI, que ellos mismos reconocieron que fracasó, porque ya lo desaparecieron, y ahora pasan la responsabilidad al IMSS Bienestar, que me temo, no con gusto lo digo, pero volverá a fracasar, porque no está en condiciones de poder atender la magnitud que requiere la atención con los servicios en donde los estados tienen una responsabilidad que jugar. ¿Qué nos pasó? Uno, la destrucción del Seguro Popular y que no sustituyeron con nada. Segundo, destruyeron el sistema de planeación, compra y abasto de medicamentos. Y tercero, nos cayó la pandemia. Entonces, con ese escenario en donde la población de este país y de esta ciudad perdió casi 5 años de esperanza de vida al nacer, eso no había pasado desde la revolución. Es una locura lo que nos pasó como país. La tragedia sanitaria que hemos vivido es de dimensiones realmente de locura. Necesitamos reconstruir completamente el sistema de salud. Lo primero, la Ciudad de México se tiene que hacer cargo de sus sistemas de salud, es decir, ¿cuál se los entregué al IMSS Bienestar? La Ciudad de México tiene infraestructura, tiene personal médico y de enfermería suficiente para hacerse responsable de la salud de su población. Segundo, te diría 4 elementos que tiene que tener el nuevo sistema de salud que voy a construir.
Lo primero tiene que estar basado en la prevención. En efecto, lo dije, estamos envejeciendo, nuestro tipo de enfermedades, necesitamos mucho más atención a todo aquello que nos reduce las probabilidades de una enfermedad, es decir, lo que comemos, los que fuman, la actividad física, la lactancia materna exclusiva, todo lo que podemos hacer preventivo. Segundo, las consultas de sanos, es decir, tenemos que ir al médico para cuando estamos sanos ir dando seguimiento a nuestra salud o cuando hay una enfermedad poderla detectar oportunamente. Entonces vamos a crear la cartilla de vida sana para que tú sepas en cada etapa de tu vida cuándo tienes que ir al médico y por qué. Es decir, una mujer después de su primera menstruación tiene que ir a una exploración física con un médico. Un hombre a partir de los 40 va a tener que hacerse su antígeno prostático. Todo eso en una cartilla para que todos sepamos, desde lo más sencillo, oye, tienes que ir al dentista. Cuando eres niño 2 veces al año, cuando eres adulto 1 vez al año. Oye, tienes que ir a ver al oftalmólogo para que te revise si no necesitas lentes. Eso lo vas a tener que hacer entrando a la primaria, lo vas a tener que hacer a mediados de la primaria, todo eso en una cartilla de vida para que sepas cómo ir al médico cuando estás sano y poder cuidar tu salud. Segundo, necesitamos aprovechar y utilizar toda la infraestructura de salud que tenemos instalada. Es decir, si hay un tomógrafo, si hay una máquina de rayos X o estudios de laboratorio, que yo los pueda aprovechar, no importa si soy afiliado del IMSS, del ISSSTE, o si bien no tengo seguridad social, que podamos aprovechar toda la infraestructura instalada. Tercero, necesitamos hablar de salud digital. Hoy en día las posibilidades que nos da la tecnología son gigantescas en materia de teleconsultas, de receta electrónica, de expediente clínico, de inteligencia artificial para el diagnóstico. Es inmenso y eso tiene que ser ya parte del sistema de salud. Y cuarto y último, lo he dicho como mi modelo de salud, habrá la posibilidad de la muerte digna. Es decir, para mucha gente podrás prevenir, a muchos los curarás, pero también va a haber gente que tendrá una enfermedad terminal, incurable, un dolor insoportable, y para ellas, para ellos, tiene que haber una salida posible con una muerte digna, sin dolor, y eso también lo vamos a legislar y lo vamos a hacer bien en la Ciudad de México. ¿Estamos hablando de eso de la voluntad anticipada? No, la voluntad anticipada no alcanza, fundamentales, pero no alcanzan, estamos hablando de la eutanasia. Un tema complicado, ¿no? Bastante, bueno, creo que para muchas personas la eutanasia puede parecer sobre todo un conflicto como moral, ¿no? Porque estamos lo es, pero esta ciudad afortunadamente ha sido desde hace mucho tiempo una ciudad vanguardista, una ciudad en donde temas que no se podían discutir en ningún otro lugar del país, aquí iniciaron su discusión y su legislación. La eutanasia está llamada a tener una posibilidad legal, bien cuidada, bien hecha, bien establecida. No es para todos, pero tiene que existir legalmente esa salida y esa posibilidad. Es fundamental, hay que estar nada más en contacto con la gente que ha vivido una situación de dolor insoportable y que no hay manera ya de corregir médicamente ese dolor si la opción de poder terminar la vida con dignidad no tendría que ser una posibilidad. Yo la quiero para mí. Es decir, en una ciudad moderna de vanguardia eso tiene que ser una posibilidad. Insisto, es una salida de emergencia. No es se establece la política con muchísimos reglamentos, con muchísimos barreras de entrada. No es una persona con una depresión puede llegar a solicitar, no es autorización para terminar con la vida. Es un proceso para aquellos que están en condiciones muy específicas, que es la única salida. Pero es una pieza fundamental en una población que envejece. Brincando un poco a otro tema.
la gentrificación en la Ciudad de México también creo que se ha convertido en un problema, ¿no? Sobre todo porque, como lo decías anteriormente, un joven de 25, 30 años, adquirir una vivienda o rentarla con un solo trabajo parece imposible. Entonces, ¿cuáles son tus propuestas con este tema? Mira, hay que entrarle de fondo y hay que entrarle y entender que hay dos piezas por lo menos que hoy están conviviendo y que requieren seriedad. La primera, no va a dejar de haber gentrificación si no hay más vivienda. O sea, ahí tenemos claramente un problema de oferta de vivienda. La Ciudad de México necesita construir al año por lo menos 40,000 viviendas y hoy no estamos construyendo ni 3,000. Entonces, la vivienda que construyas o la existente va a estar muy cara. No hay, o sea, esa sí es un tema del mercado. No hay manera de que sea diferente si no tenemos más oferta de vivienda. Entonces necesitamos, en base a un buen plan, que no lo hemos hecho, no hay un plan, hoy por hoy, no hay plan general de desarrollo urbano, como lo indica nuestra Constitución, no hay plan de ordenamiento territorial y no hay un instituto de planeación que esté funcionando como lo mandata la Constitución del 2016. Entonces necesitamos un plan y en ese plan tiene que quedar clara la vivienda que se tiene que hacer, cómo y en dónde se puede hacer y quién tiene que supervisar para que esa vivienda se dé sin corrupción, sin pisos extras, sin trampas para campañas políticas. Necesitamos entrarle de lleno a construir vivienda. Pero el primer tema es ese, ¿eh? O sea, no hay atajos. Si queremos que haya vivienda accesible, esa vivienda se tiene que construir en la ciudad. Ahora, a partir de que generas oferta de vivienda, entonces también regulas y generas mecanismos para que haya una gran oferta de vivienda social, que haya vivienda subsidiada, porque hay muchos jóvenes que necesitan y quieres que vivan en la ciudad y les tienes que apoyar para que puedan tener su vivienda. Hay trabajadores de la ciudad que quisieras que pudieran vivir en la ciudad, policías, maestros, médicos, enfermeras, que los estás expulsando a las periferias lejanas porque no hay vivienda subsidiada. Y entonces necesitas entrarle a la construcción y por supuesto a los programas de subsidio para que en esta ciudad haya vivienda social y que la gente que habitaba un barrio específico pueda quedarse en su barrio y no se vea expulsada por los precios de ese barrio de quienes llegaron a habitarlo o porque simplemente el metro cuadrado ya se vuelve imposible. Y hay otro fenómeno que no hay que dejar de valorar en el tema de la gentrificación, que es el momento migratorio que está viviendo esta ciudad. Porque si bien la Ciudad de México siempre fue una ciudad como el país de expulsión, es decir, chilangos se iban a vivir a los Estados Unidos en busca de trabajo y eso sigue pasando, pero además de ello tenemos gente que viene de tránsito, de destino, que viene de retorno, migración interna, tenemos refugiados y todo conviviendo en la misma ciudad. Y tenemos igual comunidades de haitianos en Tláhuac, venezolanos y colombianos en Gustavo Amadero, que salieron expulsados o por la violencia de sus países. ¿Cómo tenemos comunidades de altísimo poder adquisitivo, los nómadas digitales, que vienen a vivir y a trabajar en la Condesa, en la Roma, en la Juárez? Todos estos son fenómenos migratorios diferentes y cada uno lo tenemos que atender con política pública específica. Yo he propuesto que tenemos que crear una Secretaría del Migrante para atender los múltiples fenómenos migratorios que se están viviendo en la ciudad y que no van a desaparecer por arte de magia, que los tenemos que atender en base a derechos humanos. A la gente que viene a esta ciudad hay que darle posibilidades de desarrollarse, de vivir. A quien tienen poder adquisitivo, que paguen impuestos, pues que no estén aquí nada más de gorrones, les pagamos los servicios, la limpieza de las calles y su sueldo y sus impuestos se van a otro lado.
necesitamos poner las reglas para que todo esto se dé en civilidad. Entonces, vivienda con programas sociales importantes y subsidios, y por supuesto hablar de migración son fundamentales para la gentrificación. De pronto, bueno, ¿no? El gobierno ahorita está metiendo programas de te regresas a tu país y te damos un apoyo económico. ¿Crees que esa es la solución o más allá de eso hay que tratar de quitar, bueno, no quitar los apoyos, si lo quieres ver, pero tratar el problema de fondo? Mira, esta ciudad y este país ha sido generoso y solidario siempre con las migraciones, y son históricas. La migración española, la argentina, la uruguaya, la chilena, la libanesa, la judía. Esta ciudad se ha enriquecido por recibir con los brazos abiertos en diferentes momentos de la historia migraciones. Yo creo que lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer ordenado, lo tenemos que hacer con presupuestos, lo tenemos que hacer cuidando a quienes lleguen, porque pues no basta con darles un dinero para que se regresen. Si hay gente que no quiere estar ahí porque si regresan los matan, porque es insoportable pensar en un futuro para sus familias en esos lugares, pues a ellos hay que darles las condiciones para que se puedan desarrollar en esta ciudad. Y como último punto, vemos que de pronto Movimiento Ciudadano va debajo en las encuestas, pero también han cambiado un poco esta parte de ver la política, ¿no? Han hablado incluso de la política hacer política desde la felicidad. Entonces yo quería preguntarte mucho, ¿por qué los capitalinos deberían en esta ocasión voltear a ver a Movimiento Ciudadano, más allá de las propuestas que ya me has comentado? ¿Cuál es otro punto por el que los capitalinos deberían decir, esta vez Movimiento Ciudadano debería gobernar la Ciudad de México? Porque no tenemos por qué escoger entre lo malo o lo peor. Porque en esta ciudad sí hay alternativas, sí hay posibilidades. No es cierto que solo son dos opciones. Hay una tercera opción que sabe lo que se tiene que hacer, que sabe cómo hacerlo, que tiene las credenciales y que tiene honestidad. Y además sí, somos más alegres. Sí vemos el mundo con una posibilidad de darle una sonrisa, de cantar Presidente Maínez y que eso nos alegre. Sí vemos el mundo con la seriedad que requiere la política bien hecha, pero también con el buen humor que requiere el que vivimos aquí todos juntos, que no es cierto que somos enemigos, que no es cierto que esta es una ciudad de unos u de otros, es una ciudad de todos, y a ello apela Movimiento Ciudadano, a que esta es una ciudad que necesita una fuerza política que entienda que no son o de un bando o de otro, que somos todos en conjunto y que sabemos lo que tenemos que hacer para el todo. En caso de ganar, ¿te reunirías en coalición con algún partido, con algunos otros políticos de oposición? Voy a ganar, eso es, dalo por un hecho, y como voy a ganar, siempre he sido partícipe de la negociación, de la discusión, de los consensos, porque este país y esta ciudad necesitan acuerdos. Y yo seré el primero en abrirme a poder acordar, poder conceder y poder también comprometer para que tengamos acuerdos en los grandes temas que este país y esta ciudad necesitan. Muchas gracias. Gracias.